7. Vamos a concluir con lo que nos quedó del domingo anterior y del capítulo. Vamos a leer, para tener el contexto, ¿sí?, de todo, vamos a leer del capítulo 7, del versículo 7 al 25. Este va a ser increíblemente un mensaje más corto, ¿sí?, porque no quería el mensaje anterior hacerlo muy extenso, entonces lo dividimos en dos. Pero vamos a leer, aunque ya vimos los primeros versículos, vamos a estar tomando los últimos del capítulo, pero leer todo para tener el contexto. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 25. Leemos y luego oramos. Dice: ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Padre Santo, en esta tarde, Señor, es mi deseo que tú nos enseñes a través de la palabra. Que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser, nos muestre, Señor, las realidades, la realidad de nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra posición como creyentes, y Padre, que obres en gran manera en cada uno de nosotros. Todo esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vimos del capítulo 5 en adelante, vimos cómo el apóstol Pablo habló de los resultados de la justificación, el capítulo 1, del capítulo 5, perdón, del versículo 1 al 5, esos resultados hermosos que vimos de la justificación. Luego el apóstol Pablo habló de ese amor de Dios totalmente diferente al que conocemos, como vimos en un momento, ¿no? De que nosotros estamos acostumbrados que una persona se enamora de la otra por algo bueno que vio, ¿no es cierto? Por algo, siempre algo le atrajo, eso es el ingrediente del amor, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo describe un amor totalmente inusual, porque dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. El amor de Dios es tan diferente porque Dios nos ama no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Como dijo un escritor, es como Dios se casó con la más fea, con la persona más fea de todas, la que no tenía nada bueno. Y eso es lo que hace que el amor de Dios sea
tremendamente diferente, inexplicable quizás para la mente humana, pero algo realmente hermoso. Luego habló de Adán y Cristo, ¿no es cierto?, donde explicando que la muerte entró por un hombre, ¿sí?, y de la misma manera que por Adán, por un hombre entró el pecado y la muerte, por uno solo vino la salvación, y ese es el Señor Jesucristo, aclarando de una manera magistral de que no existen muchos caminos, no existen muchas formas de ir al cielo, no, hay una sola, y es el Señor Jesucristo. Es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. No alcanza con ser buena persona, no alcanza con ser una persona religiosa que va a la iglesia todos los días, no hace falta, o sea, no alcanza todo esfuerzo humano, sino que somos salvos solo por fe, solo por gracia, solo por medio del Señor Jesucristo. Entonces, cuanto más el pecado, dice, abundó la gracia, dice, con cuanto más pecado hay, vemos la gracia del Señor, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Y es donde llega el capítulo 6, porque seguramente, y esto es importante, lo dije siempre, lo voy a seguir diciendo porque es clave para entender el libro de Romanos, que fue escrito a un grupo de creyentes en Roma que en su gran mayoría eran judíos. Esa es la razón por la cual Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a la hora de escribir, ¿no es cierto?, toda la carta a los romanos, él ya está pensando porque él estaba acostumbrado a los judíos. Fíjense, hay un pasaje, yo solamente lo voy a leer. Cuando Pablo, después que se convierte, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre y que vino acá para llevarnos presos ante los principales sacerdotes? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía, dice, a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ya Pablo desde el comienzo estaba acostumbrado a exponer el Evangelio a los judíos y que los judíos pusieran objeciones, ¿no es cierto? Entonces acá está el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribiendo, ¿no es cierto? Y de repente, él, solo por gracia, vamos a continuar pecando para que haya más gracia en nuestra vida. Y por eso en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, en ninguna forma. Esto no es así. Porque hemos muerto al pecado. ¿Cómo vamos a vivir aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Y explica, ¿no es cierto?, por medio de dos analogías en el capítulo 6, y diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, y usa dos ejemplos, el ejemplo del siervo y la analogía en el capítulo 7, del versículo 1 al 6, del matrimonio, para explicar que pasamos de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo, a la esclavitud con Cristo. No es que dejamos la esclavitud del pecado para ahora vivir como se nos da la gana, sino que cambiamos una esclavitud por otra. Pero lo maravilloso es que estábamos esclavos del pecado y el resultado de eso era la condenación y el infierno eterno, y ahora somos esclavos de Cristo, pero el resultado es vida eterna por medio de su gracia. Y eso es maravilloso. Pero hablando del pecado, el apóstol Pablo ahí va mucho más profundo en el capítulo 7, y se sumerge más y habla del conflicto que él personal tenía usando. Y a veces hermanos, es bueno, ¿no?, que cuando les pasa que alguien está diciendo algo y cuando da un ejemplo, ¿no es cierto?, clarifica todo. Y si por ahí es un ejemplo personal, ¿no es cierto?, uno lo puede explicar de mejor manera, porque si es algo que uno ya ha pasado, uno lo puede explicar, ¿no es cierto? Y eso es el apóstol Pablo que explica, ¿no es cierto?, cómo era su condición antes de ser salvo y cómo es ahora su condición en cuanto al pecado, frente al pecado. Cómo era el tema del pecado cuando él no conocía a Dios, y ahora que es salvo, ¿qué pasa con ese pecado? Como dije, se sumerge aún más en el tema y describe su condición antes de ser salvo, ¿no es cierto? Y eso lo vemos del capítulo 7 al 13. Y es llamativo porque hay algunos que tienen una interpretación equivocada, y hermenéuticamente encontramos que del capítulo 7 al 13 está hablando de su vida pasada, porque los verbos están en tiempo pasado, ¿sí? No solo en español, sino también en el griego están en tiempo pasado. Entonces él está hablando
cuando dice que pues la ley es pecado, dice: en ninguna manera, porque yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si no la ley no dijera no codiciarás. Él dice, esta era la condición en cuanto al pecado antes. Ahora, del versículo 13 en adelante, describe su condición después de ser salvo. O sea, ¿cómo puede ser? Dice que ¿cómo puede ser que después de ser librado del dominio del pecado aún sigamos pecando en esta vida en Cristo? Y yo creo que no hay ningún creyente que no se haya preguntado: pero si soy libre del pecado, ¿cómo puede ser que ahora tengo el Espíritu Santo y continúo pecando? ¿Cómo puede ser? O mismo aquel que no es creyente, ¿no es cierto? Y dice: vos decís que sos cristiano. Y señalan, ¿no? Porque cuando pecamos enseguida te señalan. No entienden, si supuestamente estamos en una nueva vida, ¿cómo puede ser que el cristiano peque? Esperan de nosotros que seamos todo amor y que todo sea perfecto y que seamos, ¿no es cierto? Es algo parecido a que sufren, no sé, aquellos que están en el ministerio, ¿no? Que cuando los hijos del pastor pecan, la iglesia se rasga las vestiduras, ¿no es cierto? Y uno dice: mis hijos son pecadores igual que los tuyos, pero pareciera que por ser hijo del pastor tiene que ser supremo, superior a los demás, ¿no? Hermano, entonces, el incrédulo, del capítulo 7 al 13, se encuentra inmerso en una guerra que no puede ganar. O sea, esa parte de Pablo, ¿no es cierto?, que habla del incrédulo, está inmerso con el pecado en una guerra que no puede ganar. Mientras el cristiano está inmerso en otra guerra que de ninguna manera puede perder. ¿Cuál es el ingrediente? El Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente. Antes de ser salvo, estábamos agarrados del pecado, dominados por completo, no pudiendo obedecer a Dios. Totalmente condenados. Ahora estamos en la nueva vida, luchamos con el pecado, pero es una guerra que no podemos. Cristo ya ganó. Espíritu Santo, no estamos derrotados. La guerra está ganada. Que perdamos batallas no quita la realidad de que el Señor Jesucristo ya ganó esa guerra. Amén. Debemos estar preparados, hermanos, para pelear esta guerra. Y debemos estar preparados para entender que va a haber una lucha con el pecado. Y estar preparados para esta guerra, esta lucha que hay con el pecado, el estar preparados es entender que no podemos pelear en nuestras fuerzas. No podés. Con tus armas, con tus métodos, dejando a Dios al costado, no vas a poder contra el pecado. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y eso va a ser durante toda nuestra vida. Cuando dejes al costado la palabra de Dios, el consejo de la palabra de Dios, cuando no vayas a Él en oración, cuando no clames al Padre Celestial, a tu Salvador, ¿no es cierto?, pidiendo que obre en vos y que te ayude en esto, cuando dejes eso al costado, te vas a encontrar frustrado, nadando en el pecado, y como muchos creyentes, creyendo de que no hay nada que hacer y ya está, estoy condenado a vivir una vida sumergida en pecado. El diablo quiere eso. Entonces debemos estar preparados para pelear con esos deseos, ¿no es cierto?, que nos impulsan a querer pecar, a querer. Estamos en una guerra. Todo esto vimos, y lo vimos, y lo dividimos en 3 puntos este pasaje. Lo que Pablo dice acerca de la ley, eso sí lo vimos, lo cual dijimos que la ley es buena. El apóstol Pablo dice: la ley es buena, santa y perfecta, que el problema no está en la ley. La ley no es la que nos mata, la ley revela lo que hay adentro nuestro, que es el pecado, pero es el pecado lo que nos mata. ¿No es cierto? Y Pablo lo explicó bien. No es la ley. La ley es espiritual, es buena. El problema soy yo, el problema es el pecado que mora en mí. Eso es lo que el apóstol Pablo describió. Diciendo: cuando veo que hay pecado en mí, apruebo que la ley es buena. La ley lo que hace es el problema está en mí. Si va al médico porque no se siente bien, ¿no es cierto?, por ahí no sabe lo que tiene y va con los estudios al médico, y el médico ve los estudios y le dice: tenés cáncer, vas a morir. ¿Es el médico el que lo mata? ¿Son los estudios que revelaron eso?
que lo mata? No. El que lo va a matar es el cáncer, que ha hecho metástasis. Los estudios y el médico solamente están revelando lo que siempre estuvo ahí. Eso es la ley, eso es la palabra de Dios. La ley no mata, dice Pablo. La ley no es la que me mata. La ley no es lo que hace la ley, es que me muestra realmente lo que hay adentro. Entonces llego a la conclusión, dice Pablo, que la ley es buena, es santa. Es perfecta porque describe el carácter de Dios y no puede haber nada malo en ello. El problema soy yo. La ley me muestra realmente lo que soy. Cuando creía que era bueno, cuando creía que medianamente era una buena persona, la ley te confronta y te muestra, no sos una buena persona. Estás podrido por dentro. Cuando el incrédulo cree, ¿no?, que es medianamente una buena persona, la ley de Dios, la palabra de Dios le demuestra, estás muerto. Tenés metástasis, el pecado ha hecho metástasis en vos. Estás camino a la muerte eterna. La ley es buena, la ley nos confronta, y al creyente lo mismo, quizás no en el sentido de estar muertos, porque sabemos que la palabra de Dios nos enseña que cuando confiamos en el Señor Jesucristo como único Salvador, ¿no es cierto?, somos salvos y la salvación no se pierde, pero la palabra de Dios todo el tiempo te confronta y te muestra lo que vos crees que está bien y después te das cuenta que no estaba tan bien. Cuando crees que andás bien en la vida, ¿no es cierto?, cristiana, y que sos el ejemplo del cristiano, pasás tiempo diario en la palabra y te muestra que no sos tan bueno como creías y que todavía hay vestigios de pecado en tu vida que necesitan ser erradicados y sacados. Te muestra todo el tiempo que hay orgullo en vos, que hay soberbia en vos. Porque cuando el creyente cree, estoy bien, estoy caminando con el Señor, la verdad no, estoy bien, y empieza con cierta altanería, ¿no es cierto?, a decirle otro, no, porque yo le voy a mostrar a los hermanos cómo, voy a exhortar a los hermanos cómo, y no es que está mal exhortar, ¿no?, pero a exhortar a los hermanos cómo vivir, porque la verdad que estoy ahí, la palabra te confronta y te lleva al piso y te dice, no, vos tenés mucho todavía. Hay orgullo. La ley es buena, el problema somos nosotros. Y luego el apóstol Pablo habla y dice, y encontramos lo que Pablo dice de sí mismo. Y vimos parte de eso también, y ahora vamos a ver algo más. Vimos que Pablo se describe a sí mismo como un creyente que, habiendo sido librado del dominio total del pecado, aún sigue pecando, y eso lo lleva a plantear y reconocer el conflicto que hay en nosotros. Y aunque parezca contradictorio, en realidad no lo es una realidad. Tiene todo el sentido que Pablo explique esto a esta altura de la carta, porque recordemos, como dije, y esto es un punto hermenéutico esencial, ¿no es cierto?, a interpretar, ¿no es cierto?, que así como interpretaban que tenían que seguir pecando porque para que la gracia abunde, y podían interpretar eso, podían llegar a interpretar que, bueno, ahora estamos en una nueva vida, fuimos sepultados con Cristo y resucitados, ¿no es cierto?, a una nueva vida. Entonces ahora, ¿qué pasa? Si es así, entonces ¿por qué estoy pecando? Si supuestamente estoy en una nueva vida. Sería una pregunta lógica, ¿no? Pero si hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en esto? Entonces, ¿por qué sigo pecando? Pablo, ¿qué está pasando? Pablo dice, hey, yo estoy en esto también. Hay un conflicto, ese conflicto que ustedes por ahí están, yo lo tengo también. Y va a haber cuestionamientos en cuanto a lo que Pablo decía de parte de los judíos. Entonces Pablo plantea de sí mismo y nos muestra y enseña varias verdades que son de suma importancia y de relevancia para nuestra vida cristiana práctica hoy. Enseña, y una de las cosas que vemos acá en este pasaje es que estamos en un constante conflicto. Estamos en un constante conflicto entre nuestra nueva identidad en Cristo y el pecado que aún mora en nosotros, aunque no tiene dominio sobre nosotros, pero aún mora, está ahí. Aún batallamos con el pecado, y ahí viene la exhortación de Pablo en el capítulo anterior, donde dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Dice, que no reine el pecado. Ustedes están en una nueva vida, van a pecar, pero hay una gran diferencia entre pecar y en que el pecado reine. Hay una gran diferencia. El creyente va a pecar, dice
Pablo. Hago lo que no quiero, eso hago. Pero hay una gran diferencia entre pecar y persistir y que el pecado reine. Es el hecho de decir que el cristiano va a pecar, pero estamos el cristiano vive en un constante arrepentimiento. Y cuando decimos un constante arrepentimiento, no hablamos de arrepentimiento para salvación, porque sabemos que eso es una sola vez y para siempre, ¿sí? No como la práctica que muchos tienen, que equivocada, que dicen que como la salvación se pierde, cada vez que uno peca tiene que orar a Dios y arrepentirse para volver a ser salvo. Eso no es bíblico, eso no es correcto. Pero estamos en una vida de constante arrepentimiento, no para salvación, pero sí para restaurar la comunión con el Señor Jesucristo, con Dios. ¿Sí? Pecamos y se rompió la relación. Es como podemos decir, en el matrimonio. Si yo tengo un problema con mi esposa, ya duermo en el sofá, o algo así, ¿no? Entonces, si yo quiero dejar de dormir en el sofá, tengo que ir y decirle, perdóname, he pecado, pedir perdón para volver a dormir en mi camita calentita. No tengo sofá, no he dormido en el sofá, es un ejemplo, ¿eh? Pero lo mismo pasa con Dios. Si queremos tener una buena relación con Dios, es como tiene que ser, debemos arrepentirnos. Entonces, constantemente la vida cristiana es un constante arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vas a pecar en pensamiento o en acción. Sí o sí. Quizás muchas veces no peques en acción, pero sí en pensamiento. Y ahí vamos a Dios en arrepentimiento. Constantemente. Y así funciona. Pero hay una gran diferencia entre pecar, arrepentirse y continuar la vida cristiana a que reine el pecado. Es esto de que, bueno, todos somos pecadores, todos tenemos defectos, así que bueno, lo dejo ahí porque ahí es donde reina. Wow. Hermano, siempre estás, sos soberbio y sos orgulloso. Sí, reconozco, soy orgulloso, pero bueno, todos tenemos pecados, así que bueno, sopórtenme, ámenme así como soy. Eso es dejar que el pecado reine. Ahí lo dejamos. Porque, bueno, somos todos pecadores, todos cometemos no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No lo dejen estar ahí. ¿Van a pecar? Sí, pero no lo dejen estar ahí. Estamos en un constante conflicto. Describe la postura del creyente ante el pecado. Y es llamativo que él dice, hago lo que no quiero hacer. Hago lo que no quiero hacer, dice, porque, versículo 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, dice, yo no quiero hacer esto. Hago lo que no quiero hacer, o sea, él es consciente de que está mal, de que está pecando, que hay pecado, y no le gusta hacer lo que hace. Aborrece los impulsos y las acciones pecaminosas. Hermano, es una prueba esto, irrefutable, de la salvación. Gloria a Dios. Es una prueba irrefutable de la salvación. Cuando un creyente se pone mal porque ha pecado, es una prueba fehaciente de que tiene al Espíritu Santo morando en él, porque un creyente no puede estar contento con pecado en su vida. No le gusta lo que ve. El hecho de que batalle y que por ahí esté en el pecado y todo, hasta que llega a confesarlo y se arrepienta, no quiere decir, si hay una lucha, si te pone mal cuando pecas, si te lleva a hablar con Dios y a arrepentirte y hasta por ahí con las lágrimas, el Señor, no quiero ser así, no te pongas mal, está bien que lo hagas, sentite tranquilo y seguro, porque es una prueba irrefutable de que eres un creyente. Porque el apóstol Pablo dice que aborrece. El pecado, dice, será, para él es algo que aborrece, ¿no es cierto? Algo que, y esta palabra es impresionante porque habla de un rechazo repugnante. La descripción en griego de esta palabra es que él dice, lo que hago, realmente tengo un rechazo repugnante. Versículo 15. Sino lo que rechazo de forma repugnante, eso es lo que hago. Y nos lleva a la pregunta, ¿qué sentís cuando pecas? En cualquier forma que sea.
lo tomás de una manera liviana. Cuando eres un creyente, el pecado tiene que parecerte o tiene que causarte un rechazo repugnante. No puede ser algo insignificante, algo que, bueno, yo soy así. No, tiene que ser algo que decís, yo no quiero ser así. Yo no quiero estar así. Es una prueba fehaciente, hermanos. No podemos dejar pecado en nuestra vida y considerarlo insignificante. No es congruente con la nueva vida en Cristo. No lo es. El apóstol Pablo acá describe una batalla, pero aparte de escribir esta batalla, es una prueba irrefutable de que tiene a Cristo en su vida. Y esto, batalla que tenés con el pecado, si vos sentís el pecado de esta manera, es una prueba irrefutable de que eres salvo. Ahora, si estás acá sentado y decís, yo tengo un montón de cosas y la verdad, no solo no causa rechazo, sino que hasta me deleito en eso, estás en problemas. Estás en problemas. Es muy probable que solo sos una persona religiosa que asiste a una iglesia y no eres salvo. Y el problema es grave. Este rechazo repugnante a Pablo le representaba estos impulsos y acciones pecaminosos, le representaba eso. Y es lo que debe representar para nosotros. También encontramos en este pasaje que esta lucha muestra que el problema no es Dios, sino que está en nosotros. ¿Sí? El problema no es que Dios, ¿no es cierto?, está ahí, es un Dios malvado, ¿no es cierto?, de que todo el tiempo, como una vez alguien me dijo, ¿sabes qué pasa? Es que la vida cristiana es terrible, es agotador, porque todo el tiempo tenés que cambiar. Cada vez que vas estudiando las Escrituras encontrás algo nuevo, y algo nuevo, y algo nuevo, y siempre hay algo. ¿Sabes qué me dijo una vez un gente? Dice, siempre, cuanto más lees, siempre hay algo que tenés que cambiar, no se termina más esto. Y la verdad, dice, es como que Dios te corre la meta, la línea de meta más y más adelante, dice. Y la verdad es como que encontrás un Dios totalmente injusto. Wow. El problema no es Dios, el problema sos vos, el problema es tu pecado. Es como mirar al espejo y decir, estoy podrido de este espejo, que cada vez que me levanto a la mañana, ¿no es cierto? Y yo creo que me levanté bien, me levanto a la mañana y me muestra arrugas de la almohada, me muestra los pelos así, me muestra que la remera me la puse al revés, me muestra que el pantalón no tengo corrido, que estoy cansado de este espejo. Espejo malvado. ¿No? Espejo malvado, lo voy a romper todo el espejo. No voy a tener más espejo en mi casa porque son unos malvados. El problema no es el espejo, el problema soy yo. No me gusta lo que veo, pero el problema no es Dios. Dios es santo, Dios es perfecto. Dios quiere ir tratando en nuestra vida todo lo que no le agrada a Él, quiere que uno lo vaya sacando, y la manera es mostrarnos a través de la Escritura: esto no me gusta, este es mi carácter, así soy yo. Sed santos, yo soy santo. Llegar a ser como el Señor Jesucristo es la meta, y uno va camino a eso, y necesitamos de la palabra de Dios que nos confronte. El problema no es la palabra de Dios. Cuanto leas y te sientas mal, no dejes de leer, seguí leyendo, seguí pasando tiempo en la palabra, porque el problema no está en Dios, el problema está en vos. Si no, como una vez también me dijo un creyente, ¿sabe qué pasa, pastor? No importa la parte que lea, todo lo que leo me hace sentir una basura. ¿Ok? Buenísimo por eso. Me dice, pero no me gusta. Así funciona. Me dice, me ponen aprietos, porque ahora ya lo sé. Entonces, ¿qué hago? La pelota está en mi cancha, entonces a veces prefiero no saber. Es como pararte en las vías, ¿no es cierto? Y decir, voy a cerrar los ojos y voy a hacer cuenta que el tren no viene. No funciona de esa manera, ¿no? Llega tarde o temprano, el tren te va a llevar puesto y vas a hacer carne picada, ¿no? Pablo dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, versículo 18 al 19. Yo sé que en mi carne no mora el bien, porque yo quiero hacer las cosas bien. Yo quiero hacer las cosas bien, pero termino no haciéndolo.
Esta fracción pareciera que Pablo está diciendo que es algo que no puede controlar. Si uno lo lee así, pareciera que es algo que Pablo está diciendo, ay, estoy poseído, no lo puedo controlar. Y por lo tanto quizá pudieran razonar, ¿no es cierto?, que no hay responsabilidad de nuestra parte. Porque este pasaje ha sido interpretado por algunos de esta manera. Ay, el cristiano, hay pecados que no va a poder cambiar en su vida, hay ciertos pecados que están enraizados, entonces si lo controlan totalmente a uno, y bueno, el Señor sabe, entonces es inútil pelear contra eso porque no podemos controlarlo. Lo dice Pablo. Él quiere hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Él quiere, él mora en él, dice, en el pecado, dice, yo quiero hacer las cosas bien, pero termino no haciéndolo. Entonces Pablo está diciendo, bueno, no importa, yo quiero hacerlo, sé lo que tengo que hacer, lo quiero hacer, pero termino no haciéndolo porque, bueno, el pecado es más fuerte que yo. No está diciendo eso Pablo. Eso es un error. No es lo que dice. Lo que él está diciendo es que el cristiano va a pecar, lo va a hacer de una forma u otra, pero siempre que haya un arrepentimiento genuino podrá dejarlo, podrá abandonarlo. Ese pecado no podrá retenerlo para siempre. El pecado no puede retener al creyente para siempre. No tiene un poder sobre nosotros. Nosotros ahora, al pasar a nueva vida y tener el Espíritu Santo, nosotros podemos decir que no. El problema de que muchas veces no salimos del pecado no es porque no podemos, sino porque no queremos, que es diferente. Porque no queremos abandonar lo que nos gusta, porque el pecado es atractivo. Hermanos, si el pecado fuese horrible, nadie pecaría. ¿No es cierto? Es como alguien dijo una vez, enseñando sobre las adicciones, la droga. Decía, no, la droga es horrenda. No, la droga no es horrenda. Si no, nadie se drogaría. La droga les hace sentir bien, genera cosas lindas, vamos a decir. Lo que viene después es el problema. Genera, algo tiene la adicción, algo le llama la atención. Algo lindo tiene. Ciertas cosas, pecados como, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿no es cierto?, y todo eso. Es lindo, es atractivo, nos gusta. El chusmerío, ¿no es cierto?, nos encanta hablar de otros. Es atractivo. Si fuese algo que nos causa repulsión, no lo haríamos. Pero no nos puede dominar. No tiene poder para dominar. Podemos decir no. El tema es que tenemos que estar dispuestos muchas veces a renunciar. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, o sea, no avanzará, quedará estancado, prisionero del pecado. Mas el que los confiesa y se aparta, o sea, los abandona, alcanzará misericordia. Es a futuro. Esto que dice alcanzará misericordia es a futuro. El que confiesa el pecado a Dios y se aparta de él, o sea, lo deja y empieza a vivir de otra manera, no solo es perdonado, sino que alcanzará misericordia. Va a ver los frutos en su vida. La misericordia de Dios va a ser comprobable en su vida. Va a poder ver la misericordia de Dios. Pero eso llega después de que uno confiesa el pecado y se aparta de él. Mientras uno continúa en el pecado, no lo confiesa y sigue revolcándose en su chiquero, no habrá misericordia, habrá miseria. Y una vida cristiana horrenda. El apóstol Pablo concluye diciendo a este conflicto: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esta frase miserable de mí es como después de darse cuenta, batallo con esto, yo no quiero pecar de esta manera, pero sin embargo lo hago porque todavía hay vestigio de pecado en mí, me siento miserable. Como un cristiano se tiene que sentir cuando peca. Sí, Señor. Qué miserable que soy. Qué miserable. Si quedara ahí, sería desolador, ¿no? Triste. Batalla. Ya está el pecado y todo eso. Qué miserable que soy. Triste. Nos tiramos a la cama y nos deprimimos. Fíjense lo que dicen. Gracias. Porque es una pregunta. Miserable de mí. ¿Quién me librará
de este cuerpo de muerte. ¿Cuál es la solución a esto? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde, gracias doy a Dios, ¿por qué? Por la respuesta o la salida a esa batalla que es el Señor Jesucristo. De que en algún momento dice, gracias a Dios porque esto que estoy ahora batallando, va a haber un día donde ya va a desaparecer, ya no vamos a batallar más con el pecado, vamos a estar totalmente regenerados y eso va a ser cuando estemos en la presencia de Dios y eso va a ser solamente por los méritos del Señor Jesucristo. Por eso dice, gracias a Dios por el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Gracias Dios por haber enviado a tu Hijo. Amén, amén. Gracias, porque yo por mi parte no podía hacer nada, no solo para salvarme. No podía hacer nada. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y ahí dice, ya como terminando de explicar, así que ya yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está en la mente es una cosa y en la carne hay una batalla. Pero si lo hubiese dejado en la miseria, pero el apóstol Pablo dice, hey, no se pongan mal, están batallando, pueden tener victoria sobre el pecado, pero sepan que van a batallar durante su vida cristiana, pero hey, tranquilos, gracias a Dios que envió a su Hijo. Y que esa batalla, eso que estamos sufriendo ahora, un día no va a estar más. Y vamos a poder estar en la presencia de Dios, gozándonos con Él y no sintiéndonos más miserables por esos vestigios de pecado que allá no van a estar. Amén. Gloria a Dios por ello. Hermanos, vamos a pecar. Sí. Pero que no reine el pecado en nosotros. Vas a pecar. Pero, ya que hay esos vestigios de pecado en nosotros, esos impulsos, y que muchas veces vamos a pecar, podemos tener victoria sobre el pecado. No tiene un dominio total. Vas a poder, si bien como dije, vamos a pecar, vas a poder dejar de pecar. No tenés que conformarte o quedarte sentado diciendo resignado, ya está, no puedo quitar esto. No, con la ayuda del Espíritu Santo podés tener una vida victoriosa sobre el pecado. Indudablemente vamos a pecar y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder dejar y continuar. Y pecaremos en otra cosa y vamos a poder dejar, arrepentirnos y dejar y seguir. Y vamos a con otra cosa y dejamos y vamos a seguir. Así va a ser la vida cristiana. Pero tenemos la esperanza de que en un momento eso va a dejar de ser y todo va a ser por los méritos del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, entendemos esta batalla con el pecado, Señor. Reconocemos que la ley es buena, que la palabra de Dios es santa, que es el reflejo de tu carácter, Señor, que es la que nos muestra lo que realmente hay en nosotros y encontramos, Padre, que hay vestigios de pecado en nuestra vida, en nuestro ser. Que no hemos llegado, no vamos a llegar en esta vida al punto donde ya no haya nada, eso es para la eternidad. Pero Padre, gracias por tu palabra que nos muestra que podemos tener victoria sobre el pecado. Y que debemos procurar que no reine el pecado en nosotros, sino que estemos constantemente en una vida de arrepentimiento, de confesión a ti, Señor. Y damos gracias por tu Hijo, por esa obra maravillosa en la cruz del Calvario, que nos da la victoria y una salvación que no merecemos. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y es una lucha constante.
pastor en el mensaje. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Puestos de pie, hermanos, vamos a terminar esta reunión cantando Noble Sostén de la esperanza mía. Fuerte, hermanos, cántele al Señor. Noble sostén de la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo del alma, en tus fuerzas guía. Vamos a escuchar el conludio y terminamos la reunión. También les dejamos un versículo. Que Dios les bendiga.